Hilario, ahí vi que Hugo López estaba desconectado, así que ni bien termine Gustavo con Martín, vamos con vos, ¿sí? Como quieras, dame el paso si querés, como quieras, no hay ningún problema. Dale, perfecto, gracias Hilario. No, por favor. Harley Quinn. El color de las uñas. Viste, Gus, este es el tema de ser pobre, lo tenemos que conectar. Diría Bielsa, ninguna excusa. Entramos 80 veces. Y yo que sí quiero, Dani, que vos le facilites mi teléfono a quien quiera. Bien, perfecto. Por preguntas que queden sin responder, por cosas que puedan surgir. Yo trato de subir información cuando tengo algún fallo, alguna sentencia que toca el fútbol. El año pasado hubo un fallo bastante resonante que me llamaron de la red para hablar, que fue el tema de un juicio que hizo un colaborador de un entrenador de primer nombre, que el técnico había arreglado su finalización de contrato, sin embargo el ayudante de campo no había arreglado, y bueno, la justicia falló a favor del ayudante de campo. Por eso les digo esto de habiendo arreglado el técnico, ¿no? Sí, sí. Esto del principio protectorio del derecho laboral, ¿no? Cómo los jueces respetan a rajatabla esta historia, siendo que el técnico era de primera línea, un equipo de la A, y el ayudante de campo no era, pero no tenía ni el prestigio, ni era tan conocido como... Para el juez no le interesa, es un trabajador, ¿sí? Entonces me preguntaban, pero che, ¿no es peligroso los equipos o los cuerpos técnicos como el año pasado vimos con Hilario, con Darío López, un gran amigo, a pesar de que nunca nos vimos físicamente, pero gran amigo a través de las redes? ¿No es peligroso un cuerpo técnico como Holland de 19 personas? ¿Me van a demandar los 19? Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Bueno, bien, perfecto. Martín, ¿lo tuyo quedó resuelto entonces? ¿Estamos bien? Sí, clarito, claro. Bien, perfecto. Vamos con Hilario y después vamos con Darío López. Sí, Darío, vamos con Hilario primero. Bueno, gracias. Dale. Con respecto a lo que dijeron antes, quería agregar a lo que dijo Gustavo y a lo que preguntó el compañero, con el tema de la licencia PRO. Tengo entendido por lo que decía Ricardo, no recuerdo bien, que aparte de tener aprobado ese tercer año, había que tener una antigüedad, creo que 2 años, en un equipo de segunda o de nacional y 1 año en primera. O sea, lo que decía Gustavo, lo ideal, siempre esperar y tener esa ilusión, ese sueño, es capacitarse, y se puede desde el punto de tiempo y desde el punto de vista económico. O sea, la licencia esa PRO, nos dijo un técnico uruguayo, sale $500. 500 dólares. 550 en Uruguay, y se quejan los técnicos uruguayos, dicho por este técnico. Y acá en AFA cobran 1.500. Fíjense la realidad que estamos viviendo. Y con respecto a lo que decía Martín, compañero Martín, en España, por ejemplo, para la segunda A, que hemos estado dirigiendo allá, necesitas 3 años en un equipo de primera, 3 años de contrato. O sea que entiendo que cada federación tiene su reglamentación. Simplemente eso quería agregar, perdón. Un placer, Hilario. No, por favor, Gustavo. Bien, perfecto, gracias Hilario. No, por favor. Te paso entonces, Gustavo, la consulta de Darío López. Hola, Gus. Hola. Hola, Dari, querido. ¿Cómo andas, che? Antes que nada, bien. Antes que nada, bueno, felicitaciones de vuelta por el libro del Código Civil y Comercial, que no te pude acercar. Gus, te quiero hacer esta pregunta. Perdóname, Darío. Le quiero decir a Ominelli que va a recibir mi tercer libro, porque los otros libros ya desgraciadamente no me quedan más, y el que presenté ayer lo vende una editorial
y es de derecho, es muy aburrido para los que no somos abogados, pero mi tercer libro, que es de cuentos, te lo voy a enviar por correo, Daniel. Bien, perfecto. Te lo agradezco desde ya, Gustavo, y puedo hacer este uso del atrevimiento de poder facilitárselo a algún compañero que lo quiera. Por supuesto. Sí, sí. Es más, el gran problema es la distancia, si no se lo daría en la mano, ¿no? Bien, y Yo mi capaz tercer libro no lo vendo. Ya vendí un montón y los que me quedan los regalo. Y siempre se los regalo a gente que se los quiero regalar. Así que bueno, el que lo quiera, de dale. alguna manera se lo haremos llegar. Perfecto, Gustavo, desde ya muy agradecido. Te agradezco infinitamente y a alguno de los muchachos también que lo necesite, que les gustaría tenerlo, se lo vamos a hacer llegar. Gracias a vos. Sí, No, Dari, que no, te interrumpí. No hay problema, no hay problema. No, todo tranqui. Acá sabemos que se puede charlar tranqui, así que. El tema es así, mira, Augusto, te quería hacer esta consulta porque yo tenía unas cuantas cosas anotadas, pero bueno, viste cómo es. Siempre van hablando los muchachos, los colegas, vas hablando vos y van surgiendo nuevas situaciones. Y te voy a contar algo. Esto tiene que ver relacionado a algo que me pasó hoy. Hoy agarra, me lleva un correo electrónico que me ven mi perfil, digamos. Yo tenía un perfil, no sé dónde lo hice, ni me acuerdo, de director técnico en Madrid. Y me dicen, bueno, que me contactaban. Yo cuando lo busqué, digamos, el perfil, yo, a ver, puse para dirigir, creo que fueron juveniles, no me acuerdo, algo así, juveniles, que le dicen Benjamines, creo que le dicen allá. O algo por el, Benjamín. sí. El tema es el siguiente, y esto lo voy a plantear un poco parecido a lo que te comentaron los dos muchachos y algo distinto. El tema es así. Sabemos perfectamente, bueno, yo tengo como decía Diego, antes del 2017. Yo me recibí en el 2008 de técnico y por ende yo voy a España, ¿no es cierto? O sea, tengo mis 2 años de técnico, seguramente en España me miren, me digan, mira, van a hacer como que cuesta un chiste, ¿viste? Ahora, yo soy ciudadano nacionalizado español, yo estoy nacionalizado español. Ahora, teniendo en cuenta estas circunstancias, yo puedo agarrar mi título y decir, bueno, en España no me lo reconocen, y decir, ir a quejarme a algún lugar, no sé si existe esta posibilidad, yo no te pregunto porque no sé legalmente si es así, de decir, bueno, yo, Darío López, voy con mi título, digo, bueno, protesto en algún lugar legalmente para que me digan, sí, te reconocemos los 2 años y puedas hacer 1 año en España, o el tiempo lo que es necesario, para poder convalidar el título de director técnico. ¿Esto es posible? ¿Esto es factible? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque las leyes tienen un montón de características y una es la territorialidad. La territorialidad que implica que se aplica la ley en el territorio donde el Estado es soberano. Entonces, si el Estado España, el Estado Haití, el Estado Venezuela dice se va a dirigir con un título solamente obtenido en este país, protesté de donde protesté, haga el juicio, lo puede hacer, lo va a perder. Si dice, puede dirigir un técnico con un título obtenido en el extranjero con ciertas características, vas a tener que cumplir esas características. Es decir, si no cumplís, vos no estás cumpliendo la ley y vos estás pidiendo ser abstraído, sacado, discriminado en tu favor, comparado con los habitantes de ese país. Es decir, yo quiero que me apliquen esta ley, que no es la de ellos. Entonces, es un principio legal. Ya no pasa por el carácter de justamente de la materia del director técnico, sino que, fíjate, en materia penal, vos podés ser ciudadano español o ciudadano argentino o las dos cosas, como sos, y se va a aplicar la ley de donde cometiste el delito. Si vos sos de Artés y el delito lo cometiste, teóricamente, por ahora no se sabe, pero lo cometiste en el país caribeño donde acosaste a una piba y ahora te fuiste a Brasil, el delito se juzga en el país caribeño. Por eso fue rara la noticia que salió la semana pasada de que lo iban a juzgar
en Brasil, en realidad juzgarán otra cosa en Brasil, Ajá, pero no el delito claro. que se cometió en este país caribeño, que no recuerdo cuál es. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, perfecto. Perfecto, Landebus. Gracias. Por favor, Darío, un placer y un honor que estés acá. Bien, gracias a vos. Bien, perfecto. ¿Alguno más tiene preguntas? Porque si es por mí nos quedamos, no sé, Gustavo, cómo está con el tiempo, yo no tengo drama, pero bueno. Si hay algunos tiene dudas, tiene preguntas para hacer, o vos, Gustavo, querés agregar algo más que veas que quizás no se nos ocurrió a nosotros preguntarte y lo consideres importante para que lo tengamos en cuenta. A mí me parecería muy importante por el trabajo que empezamos a hacer y por el trabajo que empezó a hacer Ricardo Caruso Lombardi, a él me refiero, y sus abogados, que ustedes conozcan el trabajo que han hecho. A través de las distintas redes sociales, ponen Lista 26. El año pasado se tomó la decisión de crear asociaciones en cada lugar provincial o municipal y trabajar en esa municipalidad o en esa provincia o trabajar los grupos de personas que venían trabajando, pero es importante que empecemos a trabajar esto que no viene siendo trabajado, que es el cumplimiento de la ley. Había un compañero que no sé si es Fefo o quien escribió en el primer módulo de Zoom que decía, ¿por qué no obligamos a las ligas? Bueno, porque chicos, obligar implica iniciar un juicio. Es decir, ¿qué existía antes de la ley y antes del juicio? El palo en la cabeza. O lo que sigue existiendo hoy en día, el dinero, el poder del dinero. Es decir, las cosas se resuelven por el dinero, por eso un club con una historia tremenda se vende por dinero y se hace una sociedad anónima, o las cosas se obtienen por el derecho, por la justicia, por los juicios. Por eso Ricardo ha optado por el juicio, ¿no? Era la única manera de intentar que alguien peleara por los desconocidos, por los técnicos que no tenemos apellido, ¿sí? Bueno, los juicios son largos, y más cuando el otro es poderoso y tiene mucho dinero. En este caso, nosotros estamos peleando contra AFA, pero en realidad estamos peleando contra la AFA. Por eso Ricardo hoy no dirige, ¿no? Y por eso, mientras sean gobierno, los que son gobierno, muchos estamos marcados, porque hemos hablado públicamente durante 2 o 3 años. Y a muchos no nos interesa, ¿sí? Bueno, ustedes pueden decir, bueno, vos vivís de la abogacía. De hecho, yo vivo de la abogacía, entonces mucho no me interesa. Pero cada vez quiero vivir menos de la abogacía. Por eso me interesa pelear cada vez más por los técnicos, porque no solamente es una pasión el dirigir, sino también, y para mí como docente me pasa, es una pasión el formar. Y nosotros formamos a los chicos. Nosotros los sacamos de la calle. Nosotros a veces le damos un pan. Entonces son valores muy importantes. Cuando uno se da cuenta que uno es un suspiro, uno está y mañana no está más. De hecho, se nos fueron muchísimos compañeros. Y Hilario, Darío, el mismo Daniel lo sabe. De hecho, yo charlé este año 10 días con un compañero mientras estaba en una cama de COVID y cuando creí que estaba saliendo, recibí la noticia de que había fallecido, sin obra social. Hace poquito se murió otro, sin obra social. Y juntamos 55.000 pesos para pagarle el sepelio. ¿Está? Y encima la gente a la que le tenemos que juntar dinero no lo quiere. Te lo agradece. Te dice, no me depositen más, avisale a los chicos que no me depositen más plata. Ya junté los 55.000. Y a vos te da bronca la injusticia, ¿no? Por eso nos dedicamos a la abogacía. Porque nos da bronca la injusticia. Entonces, que gente que se preparó sea bastardeada,
que gente que se prepara no tenga la posibilidad de una justa defensa, que se cambien 10 técnicos en un año, cuando la legislación lo prohíbe, que se caguen en la legislación, a mí me indigna. Entonces, hay un montón de cuestiones que me gustaría contarles. No vienen a mi cabeza. Por eso les digo que está abierto mi teléfono para todas las dudas que le ocurran mañana, pasado, dentro de 6 meses, si estoy vivo, ¿no? Porque esta es la realidad. Lo que les acabo de decir, yo se lo digo a mis alumnos de segundo año, que tienen 14 años. Chicos, la vida, no tenemos un contrato, no lo sabemos, no nos creemos que somos eternos, pero somos un suspiro. Entonces, aprovechemos. Ese es mi otro mensaje, ¿no? El carpe diem. El carpe diem en latín significa aprovecha el día, porque no sabes si mañana lo tenés. Entonces siempre les digo. Por eso no sé. Ahí había, Fefo creo que quería hacer una pregunta. Sí, tal cual. Ahí teníamos una más. Fefo. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, gente. No, el del primer que no había sido mía la pregunta, Gustavo. No, yo no soy DT, soy preparador físico y quería preguntarte si dentro de estas cuestiones de contratos ilegales solamente incluye a los DT o también incluye a nosotros los PF. Por supuesto que nosotros cuando hablamos del convenio colectivo de trabajo de los directores técnicos solamente hablamos del director técnico, pero el preparador físico tiene una protección como trabajador. Está en la ley de contrato. ¿Cómo? No, porque hay varios así, no sé cómo se dice, sindicatos de preparadores físicos, APEFA, creo que hay uno. Bueno, si vos te metés en Google y pones convenio colectivo de preparadores físicos de la Argentina, porque por ahí te salta a España o te salta a Rusia, de la Argentina, te va a decir si existe un convenio colectivo o no. Si existe un convenio colectivo, lo primero que tenés que hacer es fijarte. Y si cuando vos te fijás hay algún término que no entendés, o peor, los que no son abogados, a veces leen un término y creen que significa una cosa. Entonces yo siempre les digo, cuando alguien que no es abogado lee una ley, no crea que la palabra ley, por decir, significa lo que él cree que es una ley. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, nosotros lo que enseñamos en primer año de abogacía, yo soy docente universitario también, es la multivocidad de los vocablos. ¿Qué significa la multivocidad de los vocablos? Que una palabra puede tener hasta significados contradictorios para la ley, de acuerdo a cómo sea usada. Entonces, si vos no tenés esa preparación jurídica, podés hasta interpretar lo contrario a lo que está queriendo decir el convenio colectivo. Suponete, Fefo, que no tengas un convenio colectivo, que yo no lo sé, pero te lo averiguo, mañana te lo averiguo, porque entro a Google, hoy Google a nosotros, los abogados, nos facilita mucho las cosas. ¿Por qué? Y porque antes había que ir a un libro, y por ahí vos ni sabía dónde estaba el libro. De hecho, cuando ustedes ven series por televisión, ven que los estudios de abogados tienen todo un montón de libros atrás, o el despacho, que les puedo jurar por Dios que jamás lo abrieron. Es para hacer facha, ¿no? Entonces, uno llega y dice, mirá todos los libros que leyó este abogado, lo importante que debe ser. O ni hablar si tiene un Mercedes-Benz, o ni hablar si es Burlando. Y yo no tengo nada contra Burlando, ¿no? Pero yo lo conozco bien. Lo conozco bien. Y conozco bien lo que es el marketing. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros para vendernos. Burlando, para venderse como abogado, se hizo abogado gratuito de un caso famoso, que fue el caso donde mataron a Rodrigo, ¿no? Él era abogado de Pesquera. A partir de ahí, la televisión lo entrevistó. Y a partir de ahí, él muy vivo, muy inteligente, se empezó a hacer famoso. ¿Y a quién le cobraba? ¿A Pesquera? No, le cobraba a los que no eran Pesquera, a los que no lo habían llevado al caso Rodrigo. Nosotros como técnicos tenemos que saber de marketing.
te digo lo mismo como preparador físico. Tenemos que saber de marketing. Entonces, cuando se hablaba de la licencia Pro, ¿está exigido en algún lado que un preparador físico sepa de marketing? No. Pero si yo quiero venderme como el mejor preparador físico del mundo, debo saber cómo venderme. Yo soy un producto. Y ese producto, desgraciadamente, se vende con las reglas del mercado. Entonces, yo soy técnico y voy a presentarme a un futuro empleador sin dientes, capaz que séme más que Gallardo. Pero el presidente que me está viendo a mí, está viendo que me falta un diente. Hay un principio en materia laboral, en materia no de derecho laboral, sino en materia laboral, que dice que yo debo ir vestido con el cargo al que yo aspiro. Yo soy un empleado de lo más bajo, mi sueldo es de 15 pesos al mes, y si me postulo para gerente general, tengo que ir vestido con un Christian Dior. De hecho, yo con 19 años, cuando me presenté a un trabajo que fue mi primera empleo en blanco, en una aseguradora multinacional, yo había estudiado, que era una empresa de la puta madre. Entonces, ¿qué hice? Fui a robar un traje Christian Dior, ¿sí? Porque quería que me contrataran. El tipo no iba a saber en 30 minutos si yo era un capo, si yo estaba capacitado para el laburo, iba a ver mi traje. Después me iba a escuchar. Pero mi traje era fundamental. Es más, de hecho, él después me lo confesó. Me impactó su traje a los 19 años, porque era más caro que el que yo tenía. Y él era el gerente general de Mapfre Rosario. Mapfre es una aseguradora multinacional número 1 en España y fue la que me crió a mí durante 7 años. Fefo, entonces, el trabajador protegido. Vos como trabajador estás protegido. ¿Por qué? Porque tenés la ley de contrato de trabajo, 2744, que te protege como trabajador. Entonces, ante un conflicto, tu abogado te va a defender por la ley de contrato de trabajo. Ahora, si hay un convenio colectivo del preparador físico y establece condiciones mejores para el preparador físico, entonces tu abogado va a invocar el convenio colectivo de trabajo. Por norma, por otro principio del derecho de trabajo, nunca un convenio colectivo puede ser inferior en cuanto a los beneficios que te otorga a la ley de contrato de trabajo. Por ende, nosotros siempre invocamos el convenio colectivo de trabajo, porque beneficia siempre más al trabajador especializado, al que ataca, al que está protegiendo, más que una ley que nos defiende en general. Me dijiste la ley 27, perdón Gustavo, 2744. Es una ley que tiene 30 años, o un poquito más, de 30, más 40 y pico, que es la ley que nos defiende a todos los trabajadores en relación de dependencia. ¿Sí? Y hay algunos trabajadores que están exceptuados, que no es el caso nuestro. Sí, Graciela. Es que vos me disculpás, yo te hago una aclaratoria. Los preparadores físicos están amparados o están todos incluidos en UTEDIT. Ya lo hemos hablado en algún momento con Oscar Perelló, que, bueno, un gran amigo y que es el abogado de Ricardo, ¿no? Y justamente es el planteo que yo les hacía el año pasado a Oscar, exactamente eso, ¿por qué el preparador físico no tiene su convenio colectivo? Lo que pasa es que UTEDIT los tiene incluidos. Graciela, y bueno, a los clubes les... Graciela, perdóname, ¿estás sin imagen? Es que estoy en mi casa, Gustavo. No yo también, pero yo quiero que ustedes conozcan a una colega que tiene más experiencia que yo y que conoce más que yo el derecho. No, por favor. Y que es un placer y un honor que Gracias, esté. pero no. Y quiero que la vean. Sí, Graciela, te seguimos.
escuchando. Bueno, eso, ¿no? Yo para colaborar un poquito con la pregunta del compañero Fefo, no sé, vos sabés que sí, tengo muchos años en esto, por un montón de motivos, por mucho Buenos Aires y muchas de estas cosas, pero y con vos también por el TAT, que estamos también, somos tribunal arbitral del deporte y todo esto. Pero Bueno, no, ese es un tema, Graciela, que por ejemplo, si querés contárselo a los chicos que no lo saben, porque es nuevo. Espera, nosotros dos vamos a exponer ahora en mayo, ¿no? Así que contalo vos, porque sos vos así que, por favor, no me comprometas. No, yo no quería colaborar con Fefo, que me disculpe que tenga este atrevimiento de decirle Fefo, es lo que veo bueno, pero no, ellos están incluidos todos en UTEDIT, que en realidad toma tantas cosas UTEDIT que realmente es, pero no pueden salir así. Ahora, habría que empezar a luchar un poquito. Hace, qué sé yo, un par de días salió también la reglamentación de los chicos, se me escapa, que también es la ley del 2015, los que están en las playas, no sé por qué se me escapa él. Bueno, y salió, salvavidas, ahí está, perdón. Y bueno, y su garra, que es que los nuclea ellos, bueno, recién ahora sacó la reglamentación, entonces, pero lo que pasa es que hay que luchar mucho, porque todos los deportes tienen la parte amateur y la parte profesional, vos sabés bien. Bueno, ellos, los preparadores físicos, deberían estar incluidos también con su convenio colectivo, aparte de la ley de contrato, sino por tener condiciones superadoras de la ley de contrato, Gustavo. Pero bueno, tienen que luchar ellos o buscar gente que se ocupe de empezar a conseguir realmente la parte política que empiece a apoyarlos y a llevar el proyecto a las cámaras, ¿no? Ese es el camino, digamos. Pero bueno, si les sirve el dato, es eso, nada más, perdón, discúlpenme, Gustavo, perdón. Un placer escucharte y bueno, aprendimos algo que están en UTEDIC. Esta es la realidad. Esta es la realidad de muchísimos trabajadores, ¿no? Lo que decía. Sí. Quiero agradecerle a Graciela la aclaración y nada, no robarle más tiempo a los muchachos, pero tenía ciertas dudas cuando uno hablaba de DT y de los PFs y yo tengo UTEDIC, pero bueno, después seguramente Gustavo te haría alguna pregunta al privado si no te molesta. Así no, que al nada, contrario, para mí es un placer. Agradecer el tiempo que nos disponen y para lo que sea. Lo que quería contarles es esto, ¿no? La existencia de un tribunal arbitral del deporte. ¿Qué es esto que suena? Mucha gente cuando puse que me había recibido de árbitro el año pasado, de hecho con Graciela somos los dos árbitros de este tribunal, muchos me decían que ahora vas a pitar, vas a sacar tarjeta roja, vas a sacar tarjeta amarilla, sos botón, me decían, ¿no? Bueno, el árbitro no tiene nada que ver con esto, ¿no? El árbitro es el arbitraje, en realidad, para hablar en general, es un método de resolución de conflictos distinto al juicio, distinto a la mediación, que le suena un poquito más, y que mucho no se conoce en la Argentina. Se utiliza en un ámbito comercial mucho, en un ámbito comercial privado, la bolsa de valores, de hecho, la bolsa de comercio, las bolsas de comercio tienen su tribunal privado de arbitraje. ¿El árbitro qué hace? Trata entre dos partes. Supónganse que Carlos Díaz demanda a Gustavo Baroni en un tema que le interesa que se mantenga en privado, ¿sí? Que no salga público, por distintos motivos. Entonces, contrata a un tercero, a Walter Ramírez, por ejemplo, que es árbitro, para que medie entre los dos, ¿sí? Y diga quién tiene la verdad, quién tiene la razón. O diga, se llama laudo, lo que va a emitir Ramírez, se llama laudo. Como vieron el Papa, cuando decía el laudo papal, o que el Papa había sido árbitro en las cuestiones entre Argentina y Chile, hace 20 años atrás, en la época de Alfonsín, 30.
cómo pasaron los años, por Dios. En fin, entonces, el árbitro, que es un tercero a las partes, ajeno a las partes, que conoce el derecho, conoce la jurisprudencia, que conoce la ley, y que va a decir quién de los dos tiene razón, en forma privada, pero que eso que afecta a las dos partes tiene el valor de una sentencia judicial. O sea, tiene el valor de, si lo dijera un juez, la misma, no les quiero decir el nombre técnico porque no tiene sentido, pero el árbitro es esta figura. El mediador trata de juntar a las partes para llegar a un acuerdo, pero no puede decir Ominelli tiene razón, Díaz marche preso. No tiene esa fuerza el mediador. El mediador solamente trata de ayudar a que las partes se pongan de acuerdo, pero si no se ponen de acuerdo, se termina la mediación. El árbitro tiene un poder coercitivo, tiene el poder de un juez. Nada más que lo llamamos juez privado. ¿Por qué? Porque es privado lo que va a resolver. No es como una sentencia, es pública. Pero si alguna de las dos partes, supónganse que yo árbitro, o Graciela, que somos los dos árbitros del deporte, o sea, podemos entender solamente de cuestiones de fútbol, de básquet, de tenis, de ping-pong, de cualquier deporte. Es el primer tribunal en Latinoamérica. O sea, no hay otro tribunal arbitral en Latinoamérica. ¿Saben a quién es comparable? El TAD, que lo conocen un poquito más ustedes, el TAS. ¿Quiénes van al TAS? Los clubes de primera división. ¿Por qué? Porque para ir al TAS hay que poner 50.000 euros. Entonces un club de barrio de Gran Buenos Aires o de Gran Rosario no tiene un euro que va a ir al TAS. Entonces un conflicto de deportes que se da ahí quizás no tiene solución. ¿Por qué? Pero no tienen el dinero para ir a un tribunal de FIFA como es el TAS. El TAS tiene la misma sigla del TAD, nada más que son en inglés. Sport en la S, D, deporte, en la D otras dos letras son iguales. TA, Tribunal Arbitral del Deporte, los dos tribunales significan lo mismo. Obviamente que uno tiene más poder que otro. Nosotros recién empezamos. Acceder al TAD no es gratuito, tiene su costo, pero cumpliendo ciertas condiciones, se estudia, la gente que preside el TAD, el consejo del TAD, se estudia y se puede hacer un laudo gratuito. Es más, yo los invito y les recomiendo que puedan acudir al TAD, TAD, Tribunal Arbitral de Deporte, que están en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en todas las redes, y preguntar si el caso que ustedes tienen de conflicto y que no lo pueden resolver, si pueden acceder a la gratuidad. ¿Por qué? Y porque sé que puede ser que puedan acceder a poder resolver el caso con la sapiencia de gente que ha estudiado mucho el derecho del deporte. Graciela, de hecho, ¿cuántos años de experiencia tenés en derecho del deporte, Gra? No sé si se fue. Gustavo, una pregunta. Sí. Sí. Perdón. No, Graciela. te cuento, Gustavo, que ahora el 28 de abril, Emilio García Silvero, que es el director asesor de FIFA, va a hablar también del TAS, el procedimiento de ejecución, las apelaciones de FIFA para todos los y que generalmente es todo FIFA, los clubes que actúan en las diferentes ligas son los que van con los problemas, con todas sus controversias a FIFA, y las apelaciones las hacen directamente al código suizo. Se van a Suiza y allí ellos le van a aplicar el código de las obligaciones suizas. O sea, es más, en mayo Gustavo Abreu, que es árbitro de FIFA,
también nos va a dar en ALADE una exposición respecto de esto. Son todos temas muy relacionados con nuestro TAT. ALADE es una asociación latinoamericana de derecho al deporte que, bueno, a nosotros nos interesa y nos interesaría muchísimo, Graciela, que vos nos pasaras esa invitación para ir a esa charla del 28 de abril y que yo se la pueda transmitir a los muchachos. Sí, con todo gusto. Ahora te voy a pasar, porque en realidad te voy a pasar el link porque va con inscripción previa. Muchísimas y después, gracias. Para la de Gustavo Abreu, que es nuestro, es de la Argentina, y que él es árbitro de FIFA, bueno, también te voy a pasar para que puedan asistir. Sí, yo te la paso a vos y vos le pasás a toda tu gente. Muchísimas gracias. Bueno, perdón por las intromisiones. ¿Puedo preguntar algo, Daniel? Perfecto, Hilario. Gustavo, cuando presentaste este tema del TAT, no sé si recordás, yo estuve en el SUNESE y creo que te hice la misma pregunta, así para como más o menos me empapé un poquito. Por supuesto, mi grado de ignorancia en este tema es bastante importante, pero hay algunos compañeros que no habían escuchado nunca, seguramente. Y te hago la misma pregunta, o sea, yo arreglo con un contrato. En el contrato tiene que figurar que me defienden a través del TAT, el que dirime es el TAT. Voy a Buenos Aires, por ejemplo, no me pagan, tengo que recurrir a ATFA. Así bien digo, ATFA, y sabemos lo que es ATFA. En el interior, cuando vas, y esto no es ninguna novedad, haces contrato en blanco y tenés que hacer un contrato privado en negro. Si querés meter algún otro órgano como el TAT, no te contratan. ¿Sabés por qué? Te digo, porque la última cláusula, el último ítem, te ponen, en caso de juicio entre las dos partes, el técnico y el club, se dirimirá en la provincia. Y los abogados de la provincia te van cajoneando, no cobras nunca más. El contrato, el negro, ¿no? El otro tenés que ir a AFA. Y tengo del año, ya lo he dicho varias veces, el año 2008, de Quilmes, 6 meses me deben. Aníbal Fernández y Meissner. Lo voy a cobrar el día del arquero. Pero ¿a qué voy? ¿Qué tenés que poner en tu contrato? Que en caso de problema lo dirime el TAT. No hay necesidad. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo en todos los contratos que yo firmo como representante, que firmo como abogado de grupos de representantes, no sé, en todos los contratos que tienen que ver con el deporte, yo pongo una cláusula que dice que en caso de controversia, primero se irá al TAD. Por eso. Para intentar resolver. ¿Pero qué tiene? Como el arbitraje es un instrumento privado, la otra parte tiene que darme el ok. Claro. Para poder ir al TAD. Entonces, si la otra parte no le conviene o no quiere, ahora hay veces que la otra parte le conviene. ¿Por qué? Porque por ahí dice, a mí no me interesa que este flaco llegue por distintas maneras al TAS y me saque 50 lucas verdes y yo tenga que pagar a un abogado en Suiza y yo tenga que litigar en suizo. ¿Me entendés? Es decir, puede ser que vos lo llevás al TAD, es más, de hecho, podés llevar tu conflicto al TAD por mail. No necesitas ir a un lugar físico. O sea, vos podés estar en Ushuaia. Gustavo, perdón que te interrumpa. Se va a cortar. Cuando se corta, volvemos a entrar, así se hace el cierre y bueno, y nos despedimos. ¿Te parece bien? Yo los dejo. Fantástico. Bueno, Gustavo, perfecto. Gustavo, Daniel, muchas gracias. No, gracias a vos por participar, Hilario. Al contrario. Gracias, Hilario. Abrazo, Gustavo. Abrazo grande. Para terminar con lo que decía